titulares. Aerolínea Copa retomará vuelos suspendidos en Ecuador. Primer debate sobre el alza del IVA será este fin de semana. El registro civil retoma la atención en horario diferido. En Cuenca modifican lugares y horas para los eventos de carnaval. Mortal percance de tránsito en la capital manabita, Portoviejo. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Solomar en este día viernes. El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, confirmó la tarde-noche de este jueves 25 de enero que uno de sus hijos fue víctima de secuestro. Sin embargo, fue liberado a cabo de pocas horas. Pedro, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy? Asimismo, más adelante les contamos sobre la elección del nuevo titular de la Corte Nacional de Justicia. Buenos días, aquí iniciamos Noticias Solomar. Y la tarde de este jueves 25 de enero de 2024, los 6 procesados por el asesinato del exalcalde de Manta, Agustín Intriago, y la deportista Ariana Chancay fueron llamados a juicio. Según la Fiscalía, los elementos de convicción presentados en la audiencia fueron suficientes para presumir la participación de las 6 personas en calidad de coactores. Intriago fue acribillado el 23 de julio de 2023 en un recorrido de obra en el barrio 15 de septiembre. Según consta en la página del Consejo de la Judicatura, los sospechosos son Jean Carlos Arias Martínez, José Manuel Mateo Santos, Sara Amada Cruz, Luis Darío Espinosa Macías, Jairo Alexander Carriel Grueso y Ricardo Saúl Vázquez Toro. Con 100 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por presunto incumplimiento de sus funciones cuando se desempeñaba en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. El pedido de juicio político se presentó en el anterior periodo legislativo por parte del exasambleísta de Pachacutic, Mario Ruiz. No obstante, en la actual asamblea, el Pleno decidió que, al no estar Ruiz, Egner Recalde sería el interpelante. Esta es la primera acción de fiscalización que se aprueba en el Pleno desde la instalación de este periodo legislativo que inició el 17 de noviembre del 2023. Solo me resta decir 2 cosas ahora en este atril. La una, con las disculpas del caso de no dirigirme a ustedes, distinguidos asambleístas, sino dirigirme a los jóvenes, algunos aquí presentes, amigos, familiares. Eso es lo que no hay que hacer en política, el fiel reflejo de lo que no hay que hacer. Y finalmente, decirle, Presidenta, no tengo la más pálida idea cómo explicar más de la forma en la que he explicado. No más en el tema de la réplica. Gracias y que opten por la mejor opción por el país. La CONAIE y el colectivo Yasunidos rechazan la propuesta de Noboa de una moratoria para seguir explotando el bloque 43 ITT. En este contexto hicieron algunas advertencias. La explotación petrolera en el Yasuní ITT vuelve a ser el centro de la polémica entre la CONAIE y el gobierno. El presidente de la Confederación Indígena, Leonidas Issa, rechazó enérgicamente la sugerencia que hizo Daniel Noboa sobre la posibilidad de ampliar por un año más el plazo para detener la explotación del bloque 43 ITT, con el fin de obtener recursos para financiar el conflicto armado interno. Presidente Noboa, usted está en este punto de demostrar que es un absoluto oportunista o es que es un demócrata. El 60% de los ecuatorianos con absoluta conciencia votó en favor del Yasuní. No creo que se haya montado en ese 60% para ganar la presidencia de la República y ahora decir que van a implementar procesos de moratoria. Esa categoría no existe en el orden jurídico institucional del Ecuador, ni en la Constitución de la República, ni en las leyes. A decir de Issa, existen otras formas de financiar la guerra. Por ejemplo, cobrar tributos de manera anticipada,
Además de la recuperación de recursos, pues según los cálculos del principal de la CONAIE, en los últimos años el país ha perdido más de 50.000 millones de dólares en exoneraciones y beneficios tributarios a los grandes grupos económicos. 58.000 millones de dólares. Oiga, tendremos que estar ridículos nosotros para pensar que ustedes son los que sostienen la economía. Ustedes como parásitos se benefician de la economía del Ecuador, de los pobres. Es su decisión política, presidente de la República. O recuperar a los que se han beneficiado por todos los años, o meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Asimismo, Issa cuestionó la participación de Estados Unidos en el conflicto. Ha agachado la cabeza y ha asumido con plenitud la imposición del Fondo Monetario Internacional, pero lo más doloroso, ha cedido soberanía para que se militarice con las Fuerzas Armadas norteamericanas. Que aquí Norteamérica no está viniendo a ayudar a los problemas de los ecuatorianos. Solo escuchemos lo que dice la señora Laura, del Comando Sur. ¿Qué dice? Nuestro interés regional es de los recursos naturales, la selva, el agua, el petróleo, la minería. Desde el colectivo Yasunidos también expresaron su inconformidad con la moratoria mencionada por Noboa y advirtieron sobre las consecuencias. Si no respeta la voluntad popular proclamada en las urnas de este 20 de agosto pasado, entonces tendrá que la Corte Constitucional, que ya inició su fase de seguimiento, destituir al presidente. Finalmente, el dirigente indígena aseguró que si el Estado lleva adelante lo que ellos denominan romper el aparato jurídico, presentarán acciones ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. Tania Loor, Noticias Oromar. La asambleísta por ADN Valentina Centeno no quiso adelantar dónde están los votos para aprobar el proyecto urgente que incrementaría el IVA. El documento ya fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico y el primer debate será este sábado a las 9 de la mañana en modalidad virtual. Yo sigo apelando a la conciencia de que han sido medidas que han funcionado antes. En el 2016 funcionó, la recaudación no bajó, la economía no se contrajo, la inflación redujo y los precios finales al consumidor no subieron porque es necesario hacer un correcto control de precios para evitar la especulación. Por lo tanto, creo yo que sí hay espacios de diálogo todavía que nos permitan llegar a un punto. Si queremos reducir el tiempo, bueno, pues el presidente ha dicho que incluso podríamos hablar de 18 meses. Bueno, si queremos hablar de los puntos, que no sean 15, que sean 14%, pero el Ecuador no puede seguir con el IVA más bajo de toda la región. Mucha atención porque el país se enfrenta a un déficit fiscal de aproximadamente 8.000 millones de dólares. En este contexto, el gobierno no está seguro de poder pagar el 100% de los sueldos públicos de enero. A 6 días de que culmine el primer mes del año, el gobierno no tiene claro si va a poder cubrir la totalidad de los sueldos del sector público. Así lo reconoció el viceministro de Gobierno Esteban Torres. Hay un déficit terrible creado no solo por el anterior gobierno, por los gobiernos del pasado, que aproximadamente requiere de 8.000 millones de dólares para salir solo este año. En este momento todavía no estamos seguros si se va a poder pagar el 100% de los sueldos públicos de enero. La situación descrita por el viceministro no es reciente. En diciembre de 2023, el régimen también tuvo problemas para cancelar el 100% de los sueldos públicos. El 1 de diciembre pasado, la Caja Fiscal del Ecuador quedó en un mínimo histórico, al colocarse en 94,9 millones de dólares, según el reporte del Boletín Monetario Financiero del Banco Central. Según Torres, la prioridad ahora es dotar de logística a las fuerzas del orden. En una coyuntura de guerra, en donde tenemos a 60.000 valientes policías en las calles, a 30.000 valientes militares en las calles combatiendo, la prioridad es que ellos tengan el armamento, la logística para seguir cumpliendo su labor. La caja fiscal fue recibida por este gobierno en 179,7 millones de dólares y para el 24 de noviembre se había colocado en un poco más de 300 millones. Sin embargo, los salarios del sector público ascienden aproximadamente a 700 millones cada mes. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Seguimos con más. La droga que fue incautada en Vinces, provincia de Los Ríos, fue destruida este jueves mediante el método de encapsulamiento en Quito.
Las 21.5 toneladas de cocaína halladas en una finca en Vinces, en la provincia de Los Ríos, empezaron a ser destruidas en Quito. El gobierno nacional informó que el alcaloide fue encapsulado tras una decisión judicial. El encapsulamiento de droga es una técnica usada en el país desde el 2022 y consiste en pulverizar el clorhidrato de cocaína y mezclarlo con cemento, vidrio, ripio, arena y químicos para así convertirlo en una especie de concreto que sirve para la construcción. Entrega esta sustancia a la dirección del Ministerio del Interior, que maneja la destrucción de la sustancia catalogada a fiscalización. Una vez que ellos hacen el pesaje, proceden a realizar unas pruebas de campo para identificar nuevamente de qué sustancia se trata y corroborar la misma, en este caso el clorhidrato de cocaína. Una vez que se hacen las pruebas de campo, ingresan a una trituradora. En esta trituradora, el momento que ya van triturados los paquetes, desciende la trituración, se mezcla con algunas sustancias, entre estas pueden ser, están ahí cemento, vidrio, tierra, ceniza, y posteriormente hay un líquido que se lo adiciona, a lo cual hace que este proceso se endure la sustancia y a la vez se destruya la sustancia. Luego ya pasamos a la última fase en la cual es el encapsulamiento, más o menos es como una losa, y esto ha sido en una piscina. Esta piscina más o menos ha tenido una duración de unos 7 años, en las cuales han sido depositadas algunas toneladas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito considera este método como más económico, rápido y amigable con el ambiente en comparación con la incineración. Recordemos que la cantidad de droga incautada el pasado domingo en el sector de Estero Lagarto en Vinces es el mayor de la historia en el Ecuador, existiendo hasta la fecha un solo detenido por este caso. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Venezolanos y ecuatorianos fueron capturados en una operación ejecutada en 4 zonas del país. Según la policía, el modus operandi de los sujetos era la utilización de prendas de vestir con similares características a los agentes civiles de tránsito. Esta organización desarticulada específicamente es un brazo operativo del grupo terrorista Los Lobos, que específicamente a través de sus actividades delictuales de la minería ilegal obtenían réditos económicos para poder gestionar sus actividades operativas. La madrugada de este 25 de enero de 2024 se ejecutó la operación Fénix 23. Tras 6 meses de investigación, las intervenciones dejaron 18 capturados. 16 personas de nacionalidad ecuatoriana y 2 personas de nacionalidad venezolana. El total de los 18 específicamente tienen 8 antecedentes penales relacionados específicamente a delitos contra la vida y de igual manera a delitos comunes. Pues son parte de un grupo de delincuencia organizada específicamente con una tendencia de alineamiento de los lobos. Esta operación se realizó en las zonas 5, 6, 7 y 8. Específicamente en los distritos Naranjal, Balao, en el distrito Machala, en el distrito Machala, Pasaje, y paralelamente también el distrito Modelo en Tenguel. Según la fuerza pública, el modus operandi de esta estructura era la utilización de prendas de vestir con similares características a los agentes civiles de tránsito, simulando controles vehiculares. Esta operación tuvo su enfoque claramente definido en el cantón Ponce Enríquez, en donde se ejecutaban las operaciones delictuales de este grupo de crimen organizado, y paralelamente a través de las operaciones de investigativas se pudo individualizar a 3 cabecillas principales, que son los 3 cabecillas más importantes que se desarticuló el día de hoy. Específicamente hablamos de alias La Traca, que es el jefe operativo que tenía su predominio delictual en el cantón Ponce Enríquez. De igual manera, alias La Jota, que es el líder de este crimen organizado que se desarticuló el día de hoy, y alias Jordi, que es el jefe de sicarios de este crimen organizado. Paralelamente también es necesario indicar que estas 3 personas están dentro de los objetivos de valor intermedio. Asimismo, se dio a conocer sobre los indicios vinculantes decomisados. 29 tacos de dinamita,
48 municiones, 8 vehículos que han sido retenidos, 2 motocicletas retenidas, de igual manera 15 terminales móviles, 4 alimentadoras, sustancias sujetas a fiscalización, dinero en efectivo y específicamente también prendas de vestir de ciertas instituciones encargadas del control de tránsito. Otra operación ejecutada también en horas de la madrugada de este 25 de enero fue la que permitió la aprehensión de 5 sujetos en Babahoyo, provincia de Los Ríos, quienes se dedicarían a cometer delitos de robo, extorsión, tráfico de droga y asesinato. Según la policía, los capturados pertenecen a la banda Los Choneros. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Atención, un peligroso sujeto fue detenido por la policía. Se trata de alias Frenillo, quien era catalogado como un objetivo de alto valor según el comando de la Zona 8. Joel Zambrano González, 09 50 81 46 16. Alias Frenillo. Banda. De la Floresta soy yo. ¿Qué banda? Ahí no, yo ahorita ya no hay nada ya. Este es Jeremy Z, alias Frenillo, y fueron elementos de la Infantería de Marina quienes después de un trabajo de inteligencia lograron establecer su paradero en el sector de la Floresta, al sur de Guayaquil. Frenillo es el vástago del difunto Gordo Samir. Las Fuerzas Armadas del Ecuador publicaron un video en sus redes sociales en el que se lo ve al presunto cabecilla de Mafia 18. Fue trasladado en un vehículo militar hasta la Policía Judicial del Guayas. Alias Frenillo, estaría también vinculado a la organización delictiva Peaky Blinders, grupo que es parte de las estructuras ilegales asociadas al desaparecido narcotraficante Leandro Norero. Como efecto viral en redes, se propagó un video en el que se ve el instante de la captura de Frenillo, quien se suma a la del Pingüino, cabecilla de los fatales, lograda en la Nueva Prosperina, con lo que poco a poco van cayendo las cabezas de los grupos armados que han sido catalogados por el Estado ecuatoriano como terroristas. Se espera que con la caída de Frenillo se obtenga mayor información y que en las próximas horas eso facilite la captura de más integrantes y así desarticular a todas las organizaciones terroristas. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y el gobierno estadounidense continúa entregando equipos para apoyar la guerra contra el crimen organizado en Ecuador. La donación está valorada en $2.4 millones y también incluye 2 ambulancias, 2 camiones y 2 montacargas entregados a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Además, en la Oficina de Cooperación en Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Guayaquil se donó 6 camiones, motores para embarcaciones de control marítimo y equipos tecnológicos. Amigos televidentes, a esta hora es momento de una breve pausa comercial, pero ya estamos de regreso con más noticias. Y al regresar estaremos conversando también con Giovanni Atarihuana, precisamente porque se oponen al alza del IVA al 15%, aunque el gobierno nacional ya ha expresado la flexibilización del incremento del IVA. Pausa publicitaria, ya regresamos. Estamos de vuelta, amigos. Les contamos que la Fiscalía del Ecuador informó que se habrían rastreado bienes del narcotraficante Leandro Norero en 4 países. Leandro Norero fue uno de los narcotraficantes más importantes del Ecuador, alcanzando un alto poder económico y criminal. Cuando lo detuvieron y procesaron por lavado de activos en mayo de 2022, las autoridades identificaron 12 bienes en Ecuador que estaban a su nombre, al de su esposa y sus hermanos. Sin embargo, tras el destape del caso Metástasis y la divulgación de los chats de los teléfonos de Norero, la Fiscalía ha identificado que el narcotraficante tendría a nombre de terceras personas más bienes en Ecuador y en países como España, Panamá y Colombia. En conversaciones con su esposa, Lina Romero, el acusado habla de propiedades en la isla Mocolí y en la vía a la costa, pero lo que más resalta del chat es la confirmación de que tienen una propiedad en Colombia, donde iban a vivir sin llamar la atención.
Según informes de la Fiscalía, Norero tenía una propiedad en la urbanización El Cortijo, ubicada en San Borondón. En la compra y ocultamiento de este bien habría participado Javier Jordán, quien según las autoridades tenía como función administrar las posesiones del narcotraficante. Otra casa de la cual se habla en los chats está ubicada en Salinas. El 30 de julio de 2022, Norero instruyó al usuario estimado para que trabajara junto a Cristian Romero, uno de sus abogados, para blindar algunas de las propiedades que tienen por allí. Posterior a esto, el 8 de junio de 2022, Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, solicitó a la Fiscalía que investigue la venta de una casa en Salinas valorada en $3 millones. Otra propiedad de la que Norero conversaba recurrentemente con Jordán era un departamento en Barcelona, España. Aparentemente el patrón lo quería vender y Jordán lo estaba ayudando. En su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, la fiscal general Diana Salazar resalta el caso Metástasis. Asimismo, revela el déficit de agentes fiscales. Diana Salazar resaltó el caso Metástasis como uno de los principales logros del año pasado. La lucha contra el crimen organizado ha sido su carta de presentación. Metástasis fue el caso que convulsionó al país. Antes de finalizar el año 2023, salieron a la luz decenas de chats del teléfono del acusado por narcotráfico Leandro Norero, con jueces, policías, fiscales, entre otros. Los resultados de las acciones ejecutadas dentro de la causa en cuestión, me refiero a Metástasis, están a la vista. El proceso que aún sigue en la Fiscalía dejó 29 detenidos. Entre ellos se encuentran el exdirector del SNAI y el expresidente de la Judicatura. Todos ellos habrían conformado una estructura criminal cuyo objetivo era evadir la justicia, conseguir impunidad y libertad para personas procesadas o sentenciadas. El mensaje ha sido claro, no a la impunidad. El mega operativo que se ejecutó la noche del 13 y madrugada del 14 de diciembre registró 75 allanamientos que fueron realizados en varias ciudades del país. Asimismo, la fiscal general ante la Asamblea afirmó que el Ecuador cuenta con 900 agentes fiscales, remarcando que faltan más fiscales con base a estándares internacionales. Basándose en esta proyección, reveló que se requieren de 546 agentes fiscales y un similar número de puntos de atención. Ella también indicó que el presupuesto para la Fiscalía fue de $145 millones, el cual se ejecutó el 99% del mismo. Existe preocupación por parte de la madre de María Belén Bernal ante el pedido de rebaja de pena solicitado por Germán Cáceres. El exteniente de policía fue sentenciado a 34 años de prisión. La preocupación ronda en la madre de María Belén Bernal. La progenitora considera inconcebible el petitorio hecho por el único sentenciado por el femicidio de su hija. El 25 de mayo anterior, el exteniente Germán Cáceres fue sentenciado a 34 años de prisión por el asesinato luego de ser localizado en Colombia a finales del año 2022 y traído de vuelta al país el 3 de enero del año pasado. Bernal era una respetada abogada, había completado una maestría de litigación en California. Pese a ser muy joven, era muy reconocida en el campo penal. El 1 de febrero, la Corte resolverá el pedido formulado por el ex policía de rebaja de su condena. El recuerdo amargo de este hecho que fue reprochado por la comunidad vuelve a la familia de la víctima. Y yo quisiera exhortar a la Administración de Justicia, a la Corte, a ese tribunal, que por favor hagan orientados al femicidio de mi hija. Para la doctora Otavalo, el caso no está cerrado, ya que hubo, según ella, encubrimiento al más alto nivel, pues no fueron condenados algunos encubridores del hecho. Por ende, no ha brillado completamente la luz de la justicia. Que paguen los que tengan que pagar. Hoy por hoy les están poniendo medalla al mérito y me parece correcto a algunos policías, pero a los que no son buenos tienen también que sancionarles. Desde aquel aciago 11 de septiembre del 2022, en que fue asesinada al interior de la Escuela Superior de Policía y encontrada 10 días después en una quebrada del Cerro Casitagua, Elizabeth Otavalo ha llevado el caso hasta instancias internacionales, ya que semanas atrás estuvo en Estados Unidos, donde expuso este crimen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las Naciones Unidas, donde la prensa incluso difundió su presencia. Sí, también la Convención Belén do Pará, que es muy importante por los indicadores de género. Entonces ellos van a solicitar al Estado se dé la información pertinente sobre el caso de María Belén, y esto vincula a los demás casos de femicidio.
Los organismos mundiales brindaron su apoyo a la doctora Elizabeth Otavalo ante un hecho que también tuvo relevancia internacional. El hijo de la víctima no se resigna a creer que su madre esté muerta, mientras que la progenitora sigue en la batalla por llegar a encontrar la verdad. Más temprano que tarde, la misma deberá develarse ante un hecho que conmovió a todo el país. Y desde ayer 25 de enero, Copa Airlines retomó los vuelos tras la revisión de los aviones B737, la cual se realizó luego de un incidente registrado en un avión de Alaska. La aerolínea indicó que la reactivación será gradual hasta regresar a un itinerario completo el domingo 28 de enero. Ecuador fue uno de los países donde los pasajeros se vieron afectados por las cancelaciones de los viajes ante la suspensión de 21 aviones. Por último, Copa Airlines señaló que está ofreciendo nuevas opciones para quienes utilicen sus itinerarios y que hayan sido afectados. Debido a la demanda de pasaportes, un total de 10 agencias del registro civil extenderán su atención este 27 de enero. La entidad detalló en un comunicado que estas agencias laborarán entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde y el servicio de emisión de pasaportes será solo para los usuarios con turnos agendados ese día. Las ciudades donde las agencias laborarán este sábado son Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Porto Viejo, Loja y Machala. Amigos, momento de una nueva pausa comercial. Pedro, ya estamos de regreso. Nuestro entrevistado de hoy ya está listo también. Efectivamente, para conversar con Giovanni Atariguana justamente sobre el alza o incremento, posible incremento del IVA que ya está en debate el día de mañana en la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. La Comisión de Desarrollo Económico emitió su informe de mayoría que propone el alza del IVA en 1 punto porcentual de manera definitiva y 2 puntos de manera temporal. Además, el informe incorpora medidas alternativas. Con estos recursos se pretende financiar la guerra contra las mafias narcodelictivas. El informe justamente entrará en debate este sábado en el Pleno de la Asamblea Nacional, aunque por ahora el gobierno no cuenta con los votos, a lo que se suma la resistencia de los sectores sociales del país. Y precisamente nos acompaña Giovanni Atariguana para analizar este tema. Entra en discusión este sábado en debate en el Pleno de la Asamblea Nacional este proyecto enviado por el Ejecutivo. ¿Qué esperan que se defina mañana? Bienvenido. Muy buenos días, Pedro. Un saludo a toda la audiencia de Oromar. Desde Unidad Popular compartimos el rechazo que la mayoría de la población ecuatoriana tiene a una elevación del IVA, que es realmente inconveniente, que empobrecerá a millones de hogares ecuatorianos porque subirán fundamentalmente los elementos esenciales del costo de la vida. Son 208 productos que sufrirán una elevación con esta subida del impuesto. Estamos hablando de la ropa, de los zapatos, de efectivamente los útiles escolares, la propia gasolina y el diésel. Con lo cual, el costo de la vida en condiciones de pobreza, de desempleo, afectará a los ecuatorianos. Nosotros, con nuestra representación en la Asamblea, vamos a participar en el debate. Hemos presentado varias alternativas que, sin meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, pueden rendir más, son más justas y que el presidente de la República debería efectivamente recibirlas. Este asunto de que el IVA sea temporal es simplemente, como decía nuestro pueblo, un cuento chino. Efectivamente nos plantean subir al 15% hasta el año 2026. Es decir, ¿quién cree en el Ecuador que una vez que los precios suban, luego de que pasara este proyecto, luego de 3 años las cosas van a bajar de precios? No, el garrotazo habrá sido dado al pueblo ecuatoriano. Nosotros le decimos al presidente Noboa que se ponga la camiseta, que efectivamente comience a cobrar los impuestos a los evasores y morosos. Empiece, presidente, por la corporación Noboa, que le debe cerca de 90 millones de dólares al Estado ecuatoriano, es decir, al pueblo del Ecuador. Mi querido Giovanni Atariguana, pero al parecer
o de acuerdo a lo que se ha anunciado por parte de la asambleísta Centeno, el presidente está cediendo, está siendo un poco más flexible. A pesar de aquello, ¿ustedes de la misma manera se opondrían al alza del IVA? Esa flexibilidad es simplemente pantalla, porque aparentemente recoge algunas propuestas que Comunidad Popular y otros sectores se han planteado. El que paguen más la banca privada, los grandes empresarios, es positivo. Que se suba el monto del impuesto a la salida de divisas para recaudar 500 millones de dólares, es positivo. Pero evidentemente son alternativas para no dar este garrotazo que significa el IVA. El presidente de la República está encaprichado, en realidad está siguiendo a pie juntillas la receta del Fondo Monetario. Subir el IVA, reiteramos nosotros, es un golpe que es realmente contundente a la economía de los ecuatorianos, de las familias pobres. En este Ecuador hay 5 millones de compatriotas que sobreviven con apenas $3 al día. Esa es la realidad. Apenas 2 de cada 3 ecuatorianos en capacidad de trabajar tienen empleo digno, ganan el salario básico. La canasta básica en ciudades como Manta supera los $800, en Quito y Guayaquil de forma idéntica. Entonces, el IVA, además de empobrecer a gran parte de la población, obviamente va a plantearnos una mayor recesión económica, porque la gente va a comprar menos, los comerciantes venderán menos, la economía se contrae y por tanto no habrá un crecimiento económico y no superaremos el desempleo. Es una medida inconveniente, es una medida antipopular y por tanto lo que debería hacer la Asamblea Nacional, nosotros Comunidad Popular lo vamos a proponer, es que no hay otra salida, efectivamente, por archivar este proyecto. Si las fuerzas políticas que dicen que están contra el IVA, que están del lado del pueblo, como Revolución Ciudadana o el Partido Social Cristiano, son coherentes, deberían archivar. No cabe jugar a que haya un veto del presidente para imponer finalmente el IVA o peor aún, que pase por el Ministerio de la Ley. Ahora, eso sería una traición al pueblo. Claro. Ahora ustedes dicen que participarán directamente en esta discusión, en este debate, a través del Pleno de la Asamblea Nacional para presentar medidas alternativas y que no se afecte al bolsillo de los ecuatorianos. Pero con estas medidas que ustedes proponen, ¿cree que se pueda recaudar de manera directa y rápida, como es a través de la vía del IVA, los recursos para financiar esta guerra? Primero que no solamente hay que financiar el conflicto, sino la inversión social. Vamos a ver cómo viene el presupuesto general del Estado por parte de Noboa, porque aquí necesitamos educación, trabajo, salud. Obviamente se requiere que los que más tienen más aporten y de forma inmediata, por ejemplo, se puede subir la tarifa al impuesto a salida de divisas. Esos son 500 millones de dólares. El establecer un impuesto a las grandes fortunas, a las ganancias extraordinarias, de las 100 empresas más grandes, de la banca privada son otros 500 millones de dólares y no se van a empobrecer ni los banqueros ni los grandes empresarios. Comenzar a cobrar a los grandes evasores y a los morosos nos plantea por lo menos de un 10%, 700 millones de dólares. Es que cobrar a la corporación no requiere sino la decisión política del presidente de la República. Es una deuda en firme. Ahora se acaba de anunciar que las universidades públicas van a tener un recorte de 77 millones de dólares. Y la corporación Noboa le debe 90 millones. Solamente cobrando a un gran moroso podemos financiar el futuro del país, entre otras cosas la seguridad. Y una medida que hay que poner en debate, mi estimado. Dicen ahora que el hueco fiscal son 8.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Y que está en riesgo el pagar los salarios del sector público, dice el viceministro Torres. Si el déficit fiscal son 8.000 millones, es el momento que el Ecuador plantee la suspensión y reprogramación del pago de la deuda externa del año 2024. Son precisamente 8.000 millones de dólares que el país... ¿Y no entraríamos en una especie de default? Perdón. Digo, ¿y no entraríamos en una especie de default si no cumplimos con los pagos a los acreedores a nivel internacional y eso no repercutiría también a los ecuatorianos? El tema es... ¿Qué vamos a atender? ¿La deuda externa o la deuda social? Dicen que la comunidad internacional apoya al Ecuador en la defensa de la vida, de la seguridad. Pues bien, las propias Naciones Unidas y el Banco Mundial dicen que es insostenible seguir pagando más plata por la deuda externa que en trabajo, salud y educación.
No decimos que no vamos a pagar, les decimos y les planteamos una suspensión, una reprogramación de pagos, porque resulta que quieren sacrificar al pueblo, cargando de impuestos como el IVA, le condenan a la pobreza. ¿Para qué? Para invertir en educación, para la guerra. No. El fondo es pagar 8.000 millones de dólares, ni siquiera a fondos monetarios, sino a los tenedores privados de la deuda, que de paso es la propia banca ecuatoriana. Pero la idea también es tener recursos o ingresos permanentes, y las alternativas que se plantean es solamente para el momento, y posteriormente o más adelante, ¿qué haríamos allí? A ver, hay ingresos permanentes. El tema es que las grandes empresas que el año 2022 tuvieron ganancias, Pedro, de 5.400 millones de dólares al año, las petroleras, las mineras, las telefónicas, las farmacéuticas, los grandes comisariatos, por supuesto contribuyen como se debe. El que más tiene, más debe pagar. No es lo mismo Juan Piguave, que gana $300 con las justas, avanza de tomar a su familia, que ser Guillermo Lazo, que el año pasado ganó como dueño del Banco de Guayaquil 121 millones de dólares. Aquí hay que hacer justicia distributiva. Es hora que la crisis, que la seguridad, la paguen los que más tienen. Claro, pero se está proponiendo que se ponga un impuesto al sistema bancario, al sistema financiero del país y también a las grandes empresas, pero solamente sería por 2 años, es decir, que la recaudación en ese aspecto no sería permanente. Tendría que buscarse la viabilidad para conseguir los recursos que se requieren para salir de este hueco en el que nos encontramos los ecuatorianos y también para darle sostenibilidad en el tiempo, porque tenemos ese hueco fiscal al que también hay que cubrir. Ese impuesto debe ser permanente, porque ellos tienen ganancias todos los años, no es en la última etapa. Entonces, si las 100 grandes empresas, no estamos hablando de los emprendimientos en Portoviejo, en Chone o en Manta, hablamos de las 100 grandes empresas de este país, siempre ganan sobre 5.000 millones al año. Tienen que contribuir más de forma permanente, por un lado. Hay que ajustar de forma permanente a los evasores. Son 7.000 millones de dólares al año. Vamos, empecemos con un 10% de recaudación. Pero también hay que ir a cambios estructurales. Y lo dice el propio Banco Mundial de las Naciones Unidas. Es necesario reprogramar, renegociar plazos de intereses en el tema de la deuda externa. El gobierno de Lazo nos dejó endeudados en más de 80.000 millones de dólares. ¿Dónde está la obra? Eso no hay inversión en la obra pública, educación y salud. Es deuda para pagar deuda. Ese círculo vicioso tenemos que romper. Hay que terminar con los subsidios, por supuesto, pero no elevar la gasolina, porque sube la gasolina, sube todo. Elimine subsidios, presidente. Déjele dar combustible, diésel y tarifa eléctrica de 5 centavos a las empresas mineras extranjeras en el oriente ecuatoriano. Son algunos cientos de millones de dólares. Por supuesto que hay que quitar esos subsidios, sobre todo a los grupos económicos. Pero al pueblo hay que darle respiro, hay que darle crédito, claro, hay que bajar las tasas de interés. Ahora, el tema es que hasta ahora las políticas públicas y económicas han sido para los de siempre, para los banqueros y los grupos económicos. Ahora, si hilamos fino y vemos cuál es el escenario del país y las condiciones para recaudar dinero, para financiar la sostenibilidad del país y también esta guerra, vemos que de las 3 aristas de las que se recauda dinero, la una es vía impuestos, a través del IVA, por ejemplo, para financiar lo que el presidente ha dicho, la guerra, y por otro lado, la exportación petrolera. Como dijo algún especialista petrolero en algún momento, el petróleo es el salario de los ecuatorianos. Sin embargo, por los dos lados se lo está bloqueando. El uno, se están oponiendo al alza del IVA, y por otro lado no se permite a que se mantenga por un tiempo más, un periodo más, el cierre del ITT para seguir produciendo petróleo y seguir teniendo recursos, nuevos dólares para el país, que es lo que necesitamos. Pedro, no hay que sacrificar la vida de los pobres, que somos la mayoría del país, ni sacrificar la biodiversidad del Yasuní. El IVA es un impuesto inconveniente. Cuando se quieren grabar al pueblo dicen que sumemos el hombro, que nos pongamos las camisetas. Cuando quieren grabar a la banca, a los grupos económicos dicen que no, que va a quebrar la economía y que pobrecitos. No, aquí el que más tiene más debe pagar. Y en el caso del Yasuní, el propio presidente Noboa hizo campaña. Usted recuerda el debate presidencial. Noboa decía que no es tan rentable, que las cifras que nos decían de 1.200 millones no son ciertas, y nos llamaba a votar sí. El pueblo ecuatoriano ya tomó posición. Hubo un debate
y el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado por la vida, ¿no es cierto? Alternativas, ¿quiere moratoria el presidente de un año? Un año, deje de pagar los intereses por lo menos de los bonos privados de la deuda. Alternativas, reitero, existen. El tema es que no hay voluntad política. Quieren, como siempre, que la cuerda se rompa por el lado más fino, que el pueblo ecuatoriano se siga ajustando los cinturones, mientras los grupos de poder siguen teniendo ganancias extraordinarias. Muy bien. Esto debe parar. Esos son los cambios que nosotros reclamamos. Muchísimas gracias, don Giovanni Atarihuana, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Veamos a ver qué sucede en la Asamblea Nacional, si logra conseguir los 70 votos para aprobar este proyecto de ley, aunque la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano le han dicho que no van a apoyar el alza o el incremento del IVA. Sin embargo, tienen cifradas las esperanzas en los grupos, en los bloques independientes, así como también el rechazo de sectores sociales para incrementar este impuesto que definitivamente afectaría la economía y el bolsillo de los ecuatorianos. A nuestra pausa publicitaria, ya regresamos de inmediato con muchísima más información aquí en Noticias Oromar. Pedro, con esta información estamos llegando a la parte final de este espacio de noticias y también al final de la semana laboral, ¿no? Por un piquito la polémica, ¿no? Gran polémica la que se ha generado a nivel del mundo. Amigos televidentes, que tengan un excelente fin de semana. Usted también, Mi Pedro. querida Katy, y estaremos pendientes porque mañana entra en debate y discusión, en primer debate, el tema del alza de IVA. Estos hechos noticiosos los estaremos contando el día lunes con otros aspectos de la vida o del acontecer nacional e internacional. De mi parte, muchas gracias, buenos días, felicidades, excelente fin de semana.